sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como hemos sido conscientes a lo largo de estos años, Taehyun y Jungkook nos han dado demasiados momentos que nos hicieron creer que querían que viéramos la realidad de las cosas. Hubo comentarios que se malinterpretaron y lo dejaron así, porque era más fácil escudarse con eso, a no encontrar razones coherentes para decir que Taekook no era real. También momentos que pasaron y todos prefirieron ignorarlo. Salidas en privado que dijeron algo y a la vez no dijeron nada, por lo que esta vez quería hablar acerca de todos estos golpes de realidad a la que la gente le teme tanto. En marzo o abril de 2018, hubo un momento icónico entre Taehyun y Jungkook, que realmente me hicieron creer que con esto no podrían llamarlos hermanos. Durante ese tiempo se grabaron videos de Taehyun y Jungkook dándose besos en la mejilla. Estos clips se publicaron más tarde en el Fan Café el 14 de julio. Lo curioso es que ellos fueron los únicos miembros que se besaron en la mejilla. Los otros chicos estaban sorprendidos y Namjoon incluso preguntó si estaba bien publicar esos videos, mientras algunos les decían que hicieran esas cosas en casa. Namjoon y Jeongi bromeaban diciendo que apoyarían a Jungkook en su pubertad. El propósito de esos videos era que cada miembro de BTS dijera algo especial al miembro que estaba sentado frente a ellos. ¿Qué significa un beso en este contexto? Quizás solo querían demostrar cuánto se aprecian mutuamente. Pero el hecho de que los demás dijeran que hicieran eso en casa y se preocuparan por saber si se podrían compartir esos videos, nos hizo saber que no eran acciones que la gente podría decir que se hacían entre amigos. El 5 de mayo de 2020, Taehyun y Jungkook hicieron un V-Live juntos. Casi al inicio, Taehyun bromeó mirando a Jungkook y diciendo, "No podemos ser amigos". Jungkook se rió y siguieron con la transmisión. El comentario fue repentino y fuera de contexto, como si estuviera completando la frase de Jungkook de manera graciosa, pero sin ninguna razón clara para decir eso, ya que Jungkook también se sorprendió un poco antes de reírse. Parece que podría haber sido una broma interna entre ellos, tal vez aludiendo a la idea de que supuestamente estaban distanciados e incómodos, lo cual les parecía bastante gracioso por lo absurdo que era. El 1 de enero de 2021, justo al comenzar el nuevo año, Taehyun sorprendió a todos compartiendo una foto de él y Jungkook en sus historias de Weverse. Fue como si Taekook estuviera haciendo una declaración, empezando el año con una foto juntos, algo que nadie se esperaba. El 5 de enero de 2020, durante los Golden Disc Awards, hubo un momento especial entre Taehyun y Jungkook, justo después de ver ciertas actitudes por parte de Taehyun. Jungkook llamó a Taehyun con un toque en su costado. Cuando consiguió que Taehyun lo mirara, hizo un ligero movimiento de cabeza, y sin decir ninguna palabra, Jungkook logró que Taehyun se recostara sobre su pecho, y ambos tuvieran un momento demasiado especial entre los dos. Y aunque la posición podría aparentar ser algo incómoda, el hecho de que Taehyun decidiera descansar su cabeza en el hombro de Jungkook fue simplemente demasiado bonito. El 26 de enero de 2020, durante los Grammy, hubo un momento que dejó a muchos fans especulando. Taehyun y Jungkook estuvieron muy cariñosos, lo que llevó a algunos a preguntarse si estaban saliendo. Algo que llamó la atención fue que Jungkook, quien normalmente está en el centro para las fotos, rompió la pose grupal solo para estar junto a Taehyun. Ambos llevaban atuendos similares, lo que en Corea se rumorea que las parejas hacen para celebrar su aniversario. Además, los dos tenían anillos en sus dedos anulares izquierdos, tanto en la alfombra roja como durante su presentación. Como los demás miembros comenzaron a alejarse, Taehyun y Jungkook se quedaron en su lugar por unos segundos más, lo que solo alimentó más los rumores. Personas no fans de BTS no podían evitar preguntarse si había algo más entre ellos. En junio de 2017 se emitió Bombo Jack 2 y los fans no pudieron evitar notar ciertos momentos entre Taehyun y Jungkook, aunque se grabó a principios de abril, justo después de sus shows en Los Ángeles. La dinámica entre ellos dio mucho de qué hablar. Uno de los momentos más comentados fue cuando Taehyun se sentó en el regazo de Jungkook y le dijo, "Eres mío". Más tarde se vio a Jungkook cantando Nothing Like Us frente a la ventana del dormitorio de Taehyun, simplemente decaído, lo que llevó a que algunos fans especularan que tal vez habían vuelto a estar juntos, pero había incertidumbre sobre su futuro, lo que explicaría esas señales mixtas, primero "Eres mío" y luego Jungkook triste, cantando solo en medio de la noche y eligiendo quedarse un rato más en ese lugar. Taehyun incluso lloró mientras leía una carta a Jimin, mencionando que él lo consoló cuando lloraba en el baño. Más adelante en junio, Jimin comentó que ni siquiera los miembros de BTS sabían por qué Taehyun realmente lloró durante Bombo Jack 2. En otro momento, mientras hablan de tatuajes de henna, Jungkook dijo sarcásticamente, "breve y dulce para tener nuestra amistad en nuestro cuerpo, breve y dulce".
y luego su estado de ánimo se tornó sombrío, como si guardara algo de resentimiento por cómo terminó su romance pasado con Taehyung. Jimin se rió y lo golpeó en broma, pero el ambiente quedó un poco tenso. También se notó que Jungkook estaba preocupado cuando vio a Taehyung manejando un cuchillo, y ambos hablaron sobre la idea de vivir juntos en Hawái. Toda esta mezcla de emociones y momentos deja ver que, aunque haya habido resentimiento, todo era breve y dulce. El 8 de abril de 2020, BTS filmó varios segmentos para el Fan Café de Japón, y hubo un momento entre Taehyung y Jungkook que llamó la atención de los fans. Al principio, Taehyung estaba al lado opuesto de Jungkook con los brazos cruzados, y aparentemente de mal humor, sin interactuar mucho. Luego, cuando el grupo se movió para prepararse para la ronda de cumplidos, siguiendo la sugerencia de Jin, Taehyung caminó hacia el lado de Jungkook, aunque aún con los brazos cruzados y sin decir mucho. Hobi fue el único que quedó en medio de Taehyung y Jungkook, aunque se salió un poco de la línea. Parecía indeciso sobre dónde pararse, y los miembros lo apuraron para que eligiera un lugar. Jungkook incluso trató de insertarlo alegremente entre él y Taehyung, pero Hobi, con un "espera", decidió mover a Taehyung para que se quedara junto a Jungkook, diciendo "Be con Jungkook". Esto ocurrió durante un periodo en que Taehyung no estaba en su mejor estado de ánimo, por lo que algunos especulan que Hobi esperaba que estar cerca de Jungkook lo animara un poco. Aunque los demás miembros protestaron, Taehyung terminó llevando a Hobi a su otro lado, aunque parecía estar de mejor ánimo una vez que comenzó el juego. En la primera ronda, donde los miembros tenían que elogiar rápidamente a la persona a su derecha, Jungkook, con una voz suave y profunda, elogió la pureza de Taehyung mientras unían sus manos. Los demás miembros siempre han destacado la inocencia y pureza de Taehyung como un rasgo maravillosamente extrañable, y Jungkook lo reiteró en ese momento. En la segunda ronda, donde los miembros se enfocaban en la persona a su izquierda, Taehyung decidió elogiar coquetamente el lunar en el labio de Jungkook, usando un tono de voz serio y delicado, casi romántico. Hay debate sobre si Taehyung dijo que el lunar lo enciende, lo sorprende, lo estimula o lo inspira, pero lo que está claro es que sus palabras evocan fuertes emociones, y aunque las traducciones pueden variar, todas tienen en común que describen cómo ese pequeño detalle en Jungkook despierta algo profundo en Taehyung. El 4 de septiembre de 2020, durante el segundo día de filmación de Season's Greetings, hubo un momento adorable entre Taehyung y Jungkook que los fans no se perdieron. Cuando Jungkook leyó los objetivos que los miembros habían propuesto para 2020, mencionó que uno de Taehyung era tocar el violín, pero al preguntarle con qué frecuencia practicaba, Taehyung confesó que ya ni siquiera tenía un violín, lo que hizo que todos se rieran, incluyendo a Jungkook, quien le dio unas palmaditas en el muslo para consolarlo. Aunque Taehyung parecía un poco desanimado por no haber cumplido su objetivo, Jungkook rápidamente lo animó, afirmando que hacerlo una vez ya era genial, y mientras decía esto le dio más palmaditas en la pierna, frotándole el cuello para consolarlo, y luego le acarició el cabello, diciendo con ternura: "Has trabajado muy duro, mi osito". Aunque no está del todo claro si eso fue exactamente lo que dijo, Taehyung y Jungkook compartieron una sonrisa en ese momento, mostrando lo cercanos que son. El 4 de noviembre de 2023, Taehyung, Jimin y Namjoon asistieron a la fiesta privada de escucha de Jungkook para celebrar su álbum debut en solitario, Golden. Jimin compartió algunas fotos de este momento en su Instagram, y tanto Taehyung como Namjoon las volvieron a publicar en sus historias. Taehyung incluso agregó algunas palabras a su propio perfil más tarde. Estas fotos capturan perfectamente el cariño y la cercanía que existe entre Taehyung y Jungkook. La manera en que están juntos, tan relajados y cómodos, demuestra la profundidad de su conexión. Taehyung, siempre tan cariñoso y orgulloso, parece abrazar a Jungkook con tanto afecto que su cercanía física irradia intimidad. El hecho de que este evento se tratara del día especial de Jungkook, un hito importante al lanzar su álbum en solitario, y que Taehyung se mostrara tan afectuoso y presente en este momento, lo hace aún más significativo. Sus gestos de cariño tan naturales y sin esfuerzo reflejan una relación sólida y amorosa. Es evidente que comparten una confianza profunda que les permite estar tan cómodos en el espacio personal del otro, lo que se refleja en las expresiones de ambos. Jungkook con una expresión de paz y satisfacción, y Taehyung con una armonía llena de orgullo y afecto. También para el detrás de cámaras del programa Are You Sure, pudimos notar que sus miradas definitivamente no podían mentir, incluso si parecían realmente cómodos con el otro, y tendían a mirarse fijamente más de lo debido. Su actitud nunca fue para menos, pues tan solo miren cómo sus comportamientos eran demasiado tímidos y pausados, probablemente considerando que la cámara estaba frente a ellos. No evitó que ellos mostraran una extraña complicidad que se vio reflejada en cuanto se miraron fijamente.
y Taehyun tocó habitualmente su barbilla, llamando a eso que los hacía ser únicos, ya que incluso para el 8 de agosto de 2024, durante el mismo programa Are You Sure de Jimin y Jungkook, ellos nos volvieron a dejar en claro por qué nunca podríamos dudar de cuánto se aman incluso en la distancia, ya que cuando Jungkook recordó la anécdota que ellos tres habían protagonizado durante un live en noviembre de 2021, a raíz de que Jimin dijo que extrañaba a Taehyun, Jungkook ya estaba sacando el celular para poder hacer una videollamada, preguntando si deberían de llamarlo, y bromeando con que deberían hacerle una broma que al final no resultó, ya que cuando Jungkook dijo que Taehyun estaba trabajando y luego mostraron cómo ambos se reían tímidamente a través de la pantalla, dejaban claro por qué estaban siendo demasiado bonitos con el otro. Pero a medida que Jungkook bromeó con él y cortó la videollamada que estaban haciendo, cuando Taehyun parecía realmente preocupado porque Jungkook andaría en moto por Nueva York, Taehyun terminó insultándolo por mensaje, mientras Jungkook se reía fuertemente por lo lindo que era, y no evita preguntarse por qué Taehyun era tan adorable, mientras repetía que lo amaba y sus ojos parecían perderse en esa ternura que Taehyun causó en él. Y para cuando Jungkook viajó 9 horas desde Corea a Hawái solo porque Taehyun lo extrañaba, y Taehyun admitió que Jungkook era tan bonito que podría morir, definitivamente volvimos a recordar por qué siempre esperan que veamos la realidad que ellos mismos se encargan de mostrar.